La palabra al diputado Ubaldo Aita. Gracias, presidente. Bueno, sobre la importancia del inciso para el país, creo que cometería un atrevimiento si lo planteo así para con esta Cámara. Pero, naturalmente, para las condiciones económicas de nuestro país, la producción agropecuaria significa algo así como el 12% si tenemos en cuenta la industria asociada, pero contribuye con el 12% más o menos en términos de porcentaje de nuestro PBI. Pero nuestras exportaciones, básicamente el 75% de nuestras exportaciones tienen base en este sector. Así que estos, de alguna manera, son índices de la importancia que tiene esta actividad y, bueno, en consecuencia, este inciso para el país y su tratamiento en el marco de la rendición de cuentas. Ahora, hay otra parte también de este inciso, o mejor dicho, que involucra este inciso, que tiene que ver con todo esa expresión productiva, social, económica, que es la producción familiar. En el Uruguay, más o menos andamos entre los 25 y 30.000 productores familiares, y este sector tiene una importancia estratégica en el marco de un asunto que viene discutiéndose con mucha presencia en distintos ámbitos, hasta en la propia ONU, en la propia FAO, que son la cuestión de los sistemas alimentarios. La producción familiar tiene una incidencia muy importante en términos de producción de alimentos de origen agropecuario, no solo en el Uruguay, sino lo es en todo el mundo, es así. Entonces, en ese sentido, no se trata de contraponer, pero sí tener en cuenta estos dos componentes fundamentales de lo que es la actividad agropecuaria en nuestro país y nos vamos a abocar de alguna manera a ver cómo esta rendición de cuentas trata estas dos expresiones, como decíamos, no contrapuestas, pero sí con particularidades de nuestra base productiva fundamental. Y en ese sentido, presidente, bueno, el inciso en cuanto al comportamiento de la ejecución de los créditos presupuestales que se habían establecido, no ofrece mayores particularidades en cuanto a que sufrió las consecuencias con alguna excepción, pero sufrió las consecuencias de la aplicación del decreto 90/2020 y de la concepción en términos de ahorro, de la concepción política y su instrumentación en términos de ahorro, términos de ajuste y más apropiadamente, conceptualmente, creo que es más apropiado hablar de recorte. Y en ese sentido hay una ejecución por parte del Ministerio que con una caída respecto a lo ejecutado en 2019 en términos reales de un 10% pasado. Ahora bien, hay caída digamos, fundamentalmente, tanto en las remuneraciones como en el funcionamiento y particularmente en las inversiones. Durante la comparecencia de las autoridades del Ministerio en la Comisión Integrada, así se volvió a restablecer, o se volvió a establecer, que los ejes estratégicos de la acción del Ministerio, como bien se dijo acá en varias de las intervenciones, eran el fortalecimiento institucional, la cuestión de los recursos humanos
en el propio, digamos, en el propio ministerio, las políticas de género y un eje estratégico, la cuestión del desarrollo rural. Creo que una forma ordenada es ver cómo se ha avanzado en estos ejes estratégicos que así se caracterizaban. Y en ese sentido, presidente, lo que tiene que ver con el eje institucional, y claramente esto lo relaciono con el nivel de ejecución que tuvo el inciso, lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del sector, habrá que reconocer algunos avances en términos de instalación del Instituto del Bienestar Animal, pero en el resto de lo que se había planteado, claramente hay deficiencias importantes. El Instituto Nacional de la Granja, que como bien se dijo aquí, es un planteo que viene desde la ley de urgente consideración, sigue de prórroga en prórroga, y ahí no ha habido avances, en un contexto de confusión también, porque por otro lado se le siguen agregando competencias a la DIGEGRA que seguramente, digamos, el instituto tiene como cometido sustituirlo. Entonces, en ese sentido, el balance en términos de fortalecimiento institucional del inciso es bastante escaso. Por otro lado, en materia de recursos humanos, el Ministerio, durante la comparecencia en la integrada, lo que proporcionó fue un diagnóstico que no adelantaba mucho en lo que había sido el informe de transición de diciembre de 2019 de nuestro gobierno. No adelantaba mucho el diagnóstico, presidente, y no se plantearon medidas concretas para avanzar en, digamos, para resolver en soluciones, para avanzar en soluciones respecto a las dificultades que objetivamente tiene en materia de recursos humanos el Ministerio. Y en ese sentido, la rendición de cuentas lo que proporciona es, de alguna manera, la tercerización del control veterinario, sanitario, veterinario de los frigoríficos que hacen el abasto interno, simplemente no hay ningún avance. Se admite la situación y la solución es tercerizar ese servicio. No hay más avances en la rendición de cuentas en este aspecto. Y en cuanto al eje de las políticas de género, claramente, presidente, más allá de la declaración no se avanza. En realidad, los hogares que en el medio rural tienen jefatura femenina, y sobre todo en aquellas poblaciones dispersas de menores de 2.000 habitantes, la pobreza en esos hogares duplica los hogares en el mismo medio que tienen jefatura masculina. Allí no hay ninguna política que signifique ir al combate directo de esta situación. Pero, presidente, brevemente pasamos sobre lo que en nuestro concepto es la performance del gobierno en estos tres ejes estratégicos que se marcaban, pero lo cierto es que lo más importante es el eje del desarrollo rural en nuestro concepto. El desarrollo rural significa en términos conceptuales, presidente, una superación de conceptos
de mayor enfoque productivista, como el concepto de desarrollo agrario. Y en ese sentido implica un conjunto de miradas que no solo tienen que ver con lo productivo, con lo económico, sino también con lo social, con lo cultural, y fundamentalmente hace a la provisión de bienes y servicios públicos en el medio rural que claramente tiene una situación de desventaja en este plano con el medio urbano. Entonces, en ese sentido, presidente, no hay mayores avances, no hay ninguno, efectivamente. Y muy por el contrario, yo creo que aquí se plantea el desarrollo rural en base a esto que de alguna manera se ha transformado como en un concepto, que es, digamos, lo que podríamos llamar el desarrollo en función de la acción y la protección y la acción de los mayaoros. El Uruguay vive hoy, en términos agroexportadores, una situación, yo creo que alguna revista especializada lo ha marcado como una situación soñada, y donde se han retomado, no solo a nivel de demanda aumentado, sino se han retomado precios que hace tiempo no habían, y salvo algún sector medio complicado, como el sector ovino, el resto vive en situaciones, como dijimos, de bien, digamos, de momentos muy importantes en materia de demanda y de precio, como decíamos. Ahora bien, presidente, por el otro lado, en esta otra expresión del mundo rural, expresión productiva, expresión social, el desarrollo no está previsto en la rendición de cuentas y herramientas. Y no hay, en ese caso, ninguna herramienta. Y en ese sentido, presidente, algunas decisiones que vienen en esta rendición de cuentas y algunas ausencias claramente hablan de que la producción familiar no es tenida en cuenta en esta concepción de desarrollo rural. Lo que tiene que ver con el Instituto de Ecologización y su financiamiento o su desfinanciamiento, la ausencia de financiamiento para la ley de agroecología, la ausencia de algún avance en materia de compras públicas para la producción familiar, la acentuación de esas políticas, claramente hablan de un concepto de desarrollo rural que solo tiene en cuenta a los mayaoros, que sí han tenido muy importantes apoyos. Ha habido un subsidio directo a la cosecha de la producción agrícola a través de mantener los precios de los combustibles hasta el final de la cosecha. Hay un aumento del precio del dólar que seguramente ha beneficiado a los grandes exportadores. Hay modificaciones hasta de carácter impositivo que han beneficiado a estos sectores. Pero para la producción familiar, muy por el contrario, y reitero, presidente, aquí tenemos la estructura social y económica que tiene un papel fundamental en materia del sistema alimentario nacional. Para esta producción, como decíamos, se desfinancia el Instituto Nacional de Colonización. No hay avances en términos de financiamiento para la ley de agroecología. No hay profundización en materia de políticas de compras públicas. Y en ese sentido, presidente, nosotros queremos de alguna manera reconocer el acierto, no solo comunicacional, de parte del presidente de la República cuando habla de los mayaoros, sino que la imagen es perfecta cuando hablamos de un desarrollo del agro también en una
con un eje o con una mirada de los Maya Oro. Cuando éramos niños nos gustaba el ciclismo y veíamos que los Maya Oro, para el Maya Oro trabaja el resto del equipo, el Maya Oro se lleva el trofeo y en el mejor de los casos lo pone en la vitrina del Club del Barrio para que los demás lo miremos. Este es el concepto del desarrollo rural en función de la concepción de los Maya Oro. Gracias, presidente.